estuviera aquí y pues sabiendo que tiene hoy este compromiso iba a decir de 30 años, pero no, son 15 años. Estos 15 años que tienen que ministrar y celebrar allá en su iglesia de Las Palomas, pues te agradecemos mucho, pastor, y a tu familia porque nos están acompañando y es el principio de algo más grande, ¿verdad? Y pues yo conocí a Pastor Martín cuando tenía él 14 años y tocaba en la alabanza de la iglesia donde llegamos por primera vez, ¿verdad? Y ahí fue donde lo conocí. Su esposa era Ujiel, en aquel entonces eran jóvenes, ¿verdad? No estaban casados, ni sabíamos que se iban a casar, yo creo que ni ellos lo sabían, ¿verdad? Pero llegó el día, ¿verdad?, en que Dios los unió en santo matrimonio. Después han tenido a sus bebés, a sus hijos y formaron una familia. Llegaron a nuestra iglesia cuando nosotros regresamos de Acapulco, empezaron a formar parte de nosotros, de nuestra familia. Y algo que un día Pastor Martín decía, ¿verdad?, es que él había buscado iglesias porque pues quería, no se sentía identificado, no tenía identidad de un lugar donde él llegara y se sintiera parte de él. Y ahí en ese centro, pues Dios lo hizo sentir parte de él, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque no solamente fue parte, sino que creció, se desarrolló y un día fue enviado junto con su familia a tomar la iglesia de Las Palomas. Y pues sin más preámbulo, recibamos a nuestro pastor de Las Palomas, Pastor Martín Petras. Y antes de comenzar, voy a pedir a mi esposa si pasa, nos da un saludo también. Estamos contentos en este lugar. Dios no se equivoca, hermanos. Dios en todo tiene un plan. Amén. Ya lo decía el pastor, nosotros ante nuestros ojos lo veíamos complicado, lo veíamos difícil estar aquí el día de hoy, pero Dios nos dijo aquí que nos quería aquí. Y Él por un plan, ¿verdad? Por un plan. El día de ayer pasamos un momento muy hermoso, ¿verdad? Lo que vivimos el día de ayer quedó muy grabado en nuestros corazones, ¿verdad? Creo que más de la mayoría fuimos quebrantados el día de ayer por lo que vivimos en la noche, por lo que miramos aquí, ¿verdad? Fue algo grandioso que tocó mi corazón y dije, Dios tiene un plan en todo, Dios no se equivoca. Así que si tú estás aquí en esta mañana, vas a salir muy bendecido de este retiro, vas a regresar muy bendecido porque es algo maravilloso lo que estamos viviendo, ¿verdad? En la noche todavía pasamos un momento especial en la fogata, ¿verdad? Allá nos pasamos cantando con chistes y bueno, fue algo muy hermoso. Todavía tengo reservados unos chistes para decir, ¿verdad? Dios ha estado con nosotros en todo momento, Dios no nos deja y qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Se ve muy hermoso este lugar. Qué bueno que usted está aquí, qué bueno que tomó el reto. Dios le bendiga, hermano. Queremos hacer entrega de una especial pretendido para que sea de bendición para sus vidas. Muchas gracias. Gracias, pastor. Tome su lugar, hermano, en esta mañana. Gracias a mis hermanos de la alabanza, y amén. Y decía pastor que él, ahorita que veía a Luis, ¿verdad? Decía cuando él mira a su hijo ministrar es una bendición, amén. Y decía, bueno, yo algún día estuve ahí, dije, algún día estuvo un hijo espiritual ahí y ahora tiene a su hijo biológico, amén. Y es una bendición. Es una bendición y pues, híjole, ¿qué decir? Yo creo que el viaje con el mensaje de ayer, lo que vivimos, yo creo que esas cosas son de las que se quedan en el corazón por años, amén, por años. Y lo que vivimos ayer es una bendición, amén. Y como dice mi esposa, sí, cuando nos dijeron de este evento, ¿verdad? Sí, de repente lo primero, ¿verdad? Pues está medio complicado ir y venir y a veces también, ¿verdad? Los gastos, pero yo te quiero decir, ¿verdad? Cuando tu padre espiritual te diga algo es por algo, amén. Y ayer lo que miramos, yo decía,
uno a veces, uno de repente dice, híjole, pero es que se me complica y esto y el otro, pero ellos, ¿verdad?, que son los padres espirituales, están viendo más allá. Amén. Y yo con lo que miraba ayer decía, con razón nuestros pastores querían que estuviéramos, ¿sabes? Porque iba a ser de bendición para nosotros. Amén. Así que cada vez que tus líderes, tus pastores te digan, ¿sabes qué? Es que necesito que estés, es porque ellos miran más allá que lo que uno mira, y lo que ellos ven es que quieren bendecir tu vida. Amén. Y todo esto que está sucediendo es porque Dios quiere bendecir tu vida. Amén. Y bueno, el mensaje que yo tenía era otro, este mensaje es otro. ¿Y esto por qué? Porque ayer el pastor, ¿verdad?, nuestro pastor decía, ¿qué más puedo hacer por ti? Amén. Y yo creo que ya han hecho mucho. Amén. Yo creo que ya han hecho mucho más. Y yo lo que quiero hablar en esta mañana es más bien qué es lo que ya nos han enseñado. Amén. Porque más que el hablar es lo que miramos en ellos, el ejemplo que ellos nos dan. Amén. Se dice que a veces los padres le pueden decir a su hijo, no fumes porque es malo, pero si ellos fuman, no hay un mensaje, ¿verdad? No hay congruencia. Y todo lo que nuestros pastores nos han enseñado en estos ya más de 10 años de estar con ellos, ¿verdad?, siempre lo que ellos nos han enseñado es una congruencia, que lo que dicen, ellos lo hacen en primer lugar. Amén. Y quiero compartir esto, ¿verdad?, porque es importante que estos principios, estos valores, este ejemplo que ellos nos dan, es importante recordarlos, retomarlos y tomarlos en nuestro corazón. Amén. Sabemos que se dice, ¿verdad?, que cada iglesia es como su pastor. Amén. Y yo creo que esta iglesia de Nesa, ahora nosotros que somos de la iglesia de las Palomas, una extensión, también, ¿verdad?, empezamos a tomar características similares. Amén. Y yo quiero, ¿verdad?, siempre lo que mi pastor me ha enseñado, lo que yo he visto, a lo mejor no todo es que él te diga, mira, tienes que hacer esto o hacer aquello, pero muchas veces uno aprende mucho con lo que mira. Amén. Y nosotros hemos aprendido mucho de lo que ellos hacen, de lo que ellos, desde su forma, ¿verdad?, de conducirse, de su forma de ser. Amén. Amén. Y eso es lo que yo quiero compartir, lo que hemos aprendido de ellos, porque yo creo que ellos han dado mucho. Amén. Ellos han dado mucho por cada uno de nosotros, y pues ahí está su ejemplo. Y el primer punto que quiero ver y quiero comentar, bueno, antes de entrar de lleno, reciban un saludo de la iglesia de las Palomas, ¿verdad? Cuando nos comentaron los pastores de este tiempo, yo dije, sí, está bien. Y después mi esposa me dice a 1 o 2 días, oye, pero tenemos los 15 años, y luego que no es uno, son 2. Yo nunca había tenido 2 15 años en un día, iba a ser la primera vez que lo tengamos, y dijimos, sí es cierto. Y es por eso, ¿verdad?, que ahorita la iglesia de las Palomas o algunos hermanos no están aquí, porque bueno, pues alguien se tiene que quedar allá, ¿verdad?, tener lista la iglesia, preparar todo, y es por eso, ¿verdad?, no es porque no hayamos querido que estuvieran aquí, sino por la logística. Amén. Pero yo sé que esto se va a repetir, y pues ahí vamos a estar nuevamente. Amén. Ahora sí vamos a entrar el tiempo de la palabra. ¿Qué hemos aprendido, verdad, hasta el día de hoy de nuestros padres espirituales? Y si lo hemos aprendido de ellos es porque Dios quiere que así lo tengamos. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y da un fuerte amén ahí. Dice, vamos a leer desde el versículo 2. Dice Pablo, ¿verdad?, hablando a la iglesia de los filipenses: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Pablo, ¿verdad?, empieza en el versículo 2, ¿verdad?, diciendo: completen mi gozo. Es decir, hagan, ¿verdad? Pablo le decía a la iglesia de los filipenses, dice: completen mi gozo, estoy bien, estoy contento, pero complétenlo.
¿verdad? Y lo que Pablo le dice a los filipenses es: sientan lo mismo. Amén. Algo que hemos aprendido, ¿verdad?, en este tiempo es a sentir lo mismo. A que no podemos caminar, ¿verdad?, con dos visiones, con dos sentires, ¿verdad? En la iglesia, aquí está la iglesia de Nesa, se tiene que caminar en un mismo sentir, en una sola dirección. Y esa dirección es la que los pastores dan. Amén. Puede haber tal vez otras brillantes ideas, pero la idea, el plan que Dios va a respaldar siempre va a ser el de los pastores. Amén. Tal vez tú podrás decir, nuestro pastor ayer, ¿verdad?, a veces tal vez el hijo crece tanto que a veces se puede pensar erróneamente, puede engañarse a sí mismo pensando que su plan, que su idea es mejor que la de su pastor. Y eso nunca será así. Por eso Pablo decía: sientan lo mismo. Amén. Y gloria a Dios por los hermanos que están aquí, ¿verdad? Y esto se tiene que hacer extensivo a toda la iglesia. Tenemos que sentir lo mismo. Amén. Si nuestros pastores, ¿verdad?, regionales dicen, Dios puso en su corazón este retiro, es porque viene de parte de Dios. Y nosotros tenemos que añadirnos. Amén. Tenemos que ser parte. Yo le digo lo que yo en estos días, ¿verdad?, decíamos, lo veíamos un poco difícil, un poco complicado por una u otra situación, pero ayer yo dije: gloria a Dios, porque tenemos que sentir lo mismo. Amén. Si los pastores sienten esto, todos lo tenemos que sentir. Dice: teniendo el mismo amor. No hay mayor gozo en el corazón de un padre, de una familia, de un pastor, de una iglesia, que tengan el mismo amor. Amén. Que hay el mismo amor en la iglesia. Que cada uno de los que estamos aquí tengamos amor los unos por los otros. Dice la Escritura: unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Sabemos que hay muchos planes, ¿verdad? Ahorita en la iglesia de Nesa, sabemos que hay planes para la iglesia de Las Palomas, para Lázaro Cárdenas también como región, pero tenemos que sentir una misma cosa. Amén. No podemos ir en dos direcciones, o en tres, o en cuatro. Tenemos que ir en una sola dirección, y esa dirección es la que Dios va a poner en el corazón de nuestros pastores. Amén. Así que este año que está por comenzar, sabemos que Dios trae muchos planes, pero todos tus planes, tus sueños, lo que tengas en tu corazón, tienen que pasar por la aprobación de los pastores de nuestras iglesias. Amén. Dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Amén. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? A pensar primero en los demás. Nuestros pastores nos han enseñado esto, a pensar primero en los demás. Amén. Siempre tenemos que estar pensando primero en los demás antes que nosotros mismos. Dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esto es lo que es el primer punto, ¿verdad? Pensar primero en los demás. Dios quiere que pensemos primero en los demás antes que en nosotros mismos. Amén. Eso es algo importante, y eso es lo que se nos ha enseñado. Eso se nos ha estado enseñando en nuestra iglesia, ¿verdad? En su iglesia es algo que el pastor Luis Ernesto y pastora Laura nos han enseñado a lo largo de estos años, a pensar primero en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Así que dile a tu hermano: hay que pensar primero en los demás antes que pensar en nosotros mismos. Pensar primero en los demás, que tengamos un mismo sentir, que en la iglesia, ¿verdad?, se tenga armonía. Amén. Que se tenga armonía. Yo creo que, repito, no hay mayor gozo en el corazón de un padre que sus hijos estén bien, que no haya divisiones, que no haya contiendas, que no haya enemistades. Amén. Que estemos en un mismo sentir. Algo que he aprendido, ¿verdad?, también de nuestros pastores, de los siervos del Señor, es, acompáñenme a Romanos 13:1.
así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué nos han enseñado nuestros pastores? ¿Qué nos pide Dios? Dice que nos sometamos a nuestras autoridades. Ellos nos han enseñado a respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Yo los miro, ¿verdad? Y siempre con Pastor Chavarín, ¿verdad? Con Pastora Marilú, siempre un respeto hacia ellos. Y eso es lo que hemos aprendido, amén. Y nosotros siempre tenemos que tener un respeto para con ellos, amén. En este caminar no se vale o no es válido, ¿verdad?, el ser irrespetuoso. A lo mejor decimos: yo nunca le he faltado al respeto verbalmente, pero también se puede faltar al respeto con actitudes. Se puede faltar al respeto en el corazón, cuando viene una crítica para con ellos. Cuando viene una crítica en el corazón, se está siendo irrespetuoso. Cuando no le damos la importancia a lo que ellos comparten, a un plan, a un proyecto, de esa forma también estamos siendo irrespetuosos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Todos nos tenemos que someter a nuestras autoridades. Y algo que nos han enseñado ellos es a someternos a la autoridad. Yo siempre lo he mirado, ¿verdad?, mi pastor, y yo sé que a veces, a lo mejor, no siempre se está de acuerdo en todo, pero muchas veces, por ese sometimiento, uno es bendecido. Amén. Uno es bendecido. Tal vez no todo, ¿verdad?, vas a estar de acuerdo, ¿verdad? No todo vas a decir: oh, pues estoy de acuerdo. Tal vez no vas a estar de acuerdo al 100, pero la Biblia nos enseña que nos tenemos que someter en todo a nuestras autoridades. Muchas veces, te guste o no te guste, sométete. Amén. En el lugar de recuperación, ¿qué enseñan? Sométete. Amén. Te guste o no te guste, tú sométete, porque Dios siempre va a respaldar a la autoridad. Dios siempre va a estar respaldando a la autoridad. Amén. Y eso hemos mirado, yo eso he aprendido de ellos, a respetar a la autoridad. Amén. A no faltar al respeto, a honrarles siempre. Amén. Así que igual, ¿verdad?, muchas veces es fácil someterse al pastor, pero a los líderes los vemos menos. Amén. Decimos: él porque es el pastor, pero el líder, ¿verdad?, casi lo miramos como si fuera al igual que nosotros, y no es así. Tiene que haber un respeto sobre toda autoridad puesta en la tierra. Amén. Dile a tu hermano: sométete a tu líder, sométete a tu autoridad. Te guste o no te guste, hay que someternos. Amén. Hemos aprendido esto de ellos. Hemos aprendido esto de ellos. A someternos a las autoridades. Así que es tiempo, ¿verdad?, de someternos en este año que está por comenzar. Sométete. Hay que someternos cada día más. Algo que he aprendido, que hemos recibido de ellos también, es la humildad. Ellos siempre han sido humildes. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que son una autoridad, ¿verdad?, en el ministerio nacional como pastores regionales, yo siempre los he visto humildes. Amén. Se dice que si tú quieres conocer a una persona de verdad, dale una posición y ahí se va a mirar cómo es su corazón. Hay personas que con una posición cambian. Hay personas que le das una posición y cambian, ya se sienten más, tú miras su forma de ser, cambia, ¿verdad? A una persona, si le das poder, una posición, puede cambiar. Y yo lo que he mirado en ellos siempre han sido los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Yo desde que los conozco, ¿verdad?, siempre han sido los mismos. Y miren que el Señor los ha llevado a una posición importante en el ministerio, ¿verdad? Nuestro pastor es importante en el ministerio, es respetado, ¿verdad? Es tomado en cuenta, y él sigue siendo el mismo. Amén. Él sigue siendo el mismo
siempre tenemos que tener humildad en nuestro corazón. Acompáñame a Santiago 4:6. Amén. Dice la palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acompáñame a Lucas 14:11. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Tenemos que estar sirviendo a Dios con humildad, porque el ejemplo más claro de humildad es nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que se hizo hombre, y siendo hombre fue humillado. Así que el más grande ejemplo de humildad es el de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagas, hazlo con humildad. Hazlo con humildad porque es para el Señor. Además que tienes unos padres, tienes un buen ejemplo de humildad. Amén. Tienes un buen ejemplo de humildad. Mire, cada pastor tiene diferentes características. Amén. Pero la humildad es una característica que todos debemos tener. Y nuestros pastores lo tienen. Ellos siempre son humildes delante del Señor. Amén. Otra escritura, Proverbios 16:18. Amén. Dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén. ¿Qué evidencias hay de la humildad?